Destruiste todo. Gritó mi papá, Lawrence, con el rostro rojo de furia mientras azotaba el aviso de auditoría del IRS sobre la mesa de la cocina. Los papeles se esparcieron sobre la superficie de madera como acusaciones. 7 años, Melody. 7 años luchando con este desastre porque no pudiste manejar una simple contabilidad. Me quedé helada, viendo cómo la rabia de mi padre recorría nuestra casa en Seattle como un incendio. Mi hermana Cordelia estaba a su lado, con los brazos cruzados y moviendo la cabeza en ese gesto de decepción que ya me resultaba demasiado familiar. Las decoraciones de Navidad aún colgaban de la reunión de la semana pasada, pero el ambiente festivo había muerto hacía mucho. Mi nombre es Melody Harrison y tengo 35 años. Durante los últimos 7 años he vivido bajo el peso aplastante de un error que supuestamente destruyó la firma contable de mi familia, Harrison and Associates. Cada cena familiar, cada festividad, cada llamada telefónica ha sido un recordatorio de cómo, según ellos, arruiné todo lo que habíamos construido juntos. Papá, te lo he dicho 1000 veces, susurré apenas. Seguí los procedimientos tal como me enseñaste. No entiendo cómo se cambiaron esas entradas. No me mientas, la voz de Lawrence se quebró de la emoción. El IRS encontró alteraciones deliberadas en los libros. Alguien cambió esos números, y tú eras la única con acceso a ese software. Cordelia dio un paso al frente, con una expresión perfecta de decepción y lástima. Melody, ya hablamos de esto. La auditoría muestra tus credenciales, tu computadora, tus cambios. Sacó una carpeta gruesa de documentos. Tal vez si admitieras lo que pasó, al fin podríamos avanzar como familia. Pero yo no había hecho nada malo. Lo sabía. Y sin embargo, ahí estaba, 7 años después, todavía intentando demostrar mi inocencia a las 2 personas que deberían haber confiado más en mí. La auditoría encontró discrepancias por casi $200,000 en cuentas de clientes. Y de alguna manera, todas las sospechas apuntaban hacia mí. He pagado cada centavo de esas sanciones, dije, sintiendo las lágrimas en mis ojos. Cubrí los honorarios legales, los acuerdos, todo. ¿Qué más quieren de mí? La expresión de Lawrence se suavizó un poco, pero la decepción seguía ahí. Quiero a mi hija de regreso, la que se preocupaba lo suficiente por esta familia como para decir la verdad. Miré alrededor de la sala donde había crecido, donde celebramos cada logro y cada momento importante. Sentí un dolor familiar en el pecho. Las paredes estaban cubiertas de fotos de los éxitos de nuestra familia, Lawrence recibiendo premios de negocios, Cordelia graduándose con honores de su programa de contabilidad, y yo, notoriamente ausente de las fotos más recientes. Algo no cuadraba en toda esta situación. Pero no lograba entender qué era. Desde niña siempre fui la confiable. Mientras Cordelia encantaba a todos con sus calificaciones perfectas y sus conexiones sociales, yo era la hija que se quedaba hasta tarde ayudando a Lawrence a organizar archivos de clientes y aprendiendo el negocio desde cero. De verdad amaba el trabajo, la precisión de los números, la satisfacción de cuadrar perfectamente los libros, la confianza que los clientes depositaban en nuestra firma. Cordelia, 2 años menor, siempre había sido la favorita de Lawrence. Ella era hermosa, brillante y tenía una manera de hacer que todos en la sala se fijaran en ella. Cuando se graduó con su título de contadora, Lawrence prácticamente brillaba de orgullo. Ahora sí podemos expandir el negocio, decía. Tener a mis 2 hijas trabajando conmigo es todo lo que siempre soñé. Pero incluso en ese entonces notaba cosas. Cordelia llegaba tarde, se iba temprano y de alguna manera siempre evitaba el tedioso trabajo de conciliación que mantenía los libros en orden. Prefería reunirse con clientes importantes y asistir a eventos de networking, dejándome a mí el trabajo minucioso que realmente mantenía el negocio en marcha. Está construyendo relaciones, decía Lawrence cuando yo mencionaba la carga desigual de trabajo. Eso es igual de importante que las operaciones del día a día. A mí no me molestaba. Estaba orgullosa de mis habilidades y confiaba en que mis aportes eran valorados, aunque no fueran tan visibles como los éxitos de Cordelia. Tenía mi propio departamento en Capitol Hill, un lugar pequeño pero cómodo donde podía relajarme después de largas jornadas en la oficina. Los cambios comenzaron poco a poco, en los meses previos a la auditoría. Cordelia empezó a quedarse más tarde, trabajando sola en la oficina después de que todos se habían ido.
Se ofrecía para encargarse de las actualizaciones del software y tareas de mantenimiento del sistema que antes siempre había evitado. Quiero involucrarme más en la parte técnica, explicaba cuando Laurence elogiaba su nueva dedicación. Melody me ha enseñado mucho sobre cómo funciona todo. Recuerdo que me sentí contenta de que al fin mostrara interés en las operaciones esenciales. Incluso tuvimos buenas conversaciones sobre procedimientos contables y manejo de clientes durante esas semanas. Ella hacía preguntas detalladas sobre nuestros sistemas y parecía genuinamente interesada en aprender cómo estaba todo conectado. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que sus preguntas eran sobre protocolos de seguridad, copias de respaldo y rastros de auditoría. En ese momento pensé que simplemente era cuidadosa. Yo estaba feliz de compartir mis conocimientos con mi hermana. El aviso de auditoría llegó un martes por la mañana de marzo. Laurence lo abrió durante nuestra junta semanal y vi cómo se le borraba el color del rostro al leer el lenguaje formal sobre discrepancias que requerían investigación inmediata. «Quieren revisar nuestros libros de los últimos 2 años», dijo en voz baja. «Quieren todo, cada transacción, cada ajuste, cada documento». Yo me sentía confiada. Nuestros registros eran meticulosos. Revisaba 2 veces cada entrada, mantenía todo en orden y seguía los procedimientos al pie de la letra. Incluso recibí la noticia con cierto alivio. Pensé que sería la oportunidad de demostrar lo bien manejado que estaba nuestro negocio. Qué ingenua fui. Los investigadores del IRS llegaron 3 semanas después y mi mundo comenzó a derrumbarse. Se instalaron en nuestra sala de juntas con cajas de documentos y laptops, revisando cada transacción con la intensidad de cirujanos. Yo cooperé en todo, explicando nuestros sistemas de archivo. La agente Patricia Williams parecía especialmente interesada en nuestros registros de software y accesos de usuario. Era minuciosa pero profesional, preguntando quién tenía acceso a qué sistemas y cuándo. «Señorita Harrison», dijo la agente Williams durante mi entrevista, «encontramos varias entradas que fueron modificadas después del registro inicial. ¿Puede explicar por qué se hicieron esos cambios?» Me quedé mirando los documentos que me entregó. Los números estaban mal, completamente distintos a los que recordaba haber ingresado. Pagos de clientes movidos entre cuentas, categorías de gastos alteradas, ajustes que yo jamás había hecho. «No entiendo», dije, estudiando las hojas. «Estas no son mis entradas. Alguien debió cambiarlas después de que yo capturé los datos». La agente Williams asintió, tomando notas. Según nuestro equipo forense, estos cambios se hicieron usando sus credenciales desde su estación de trabajo. ¿Puede explicar cómo ocurrió eso? Sentí que el estómago se me caía. Yo siempre cerraba sesión al dejar mi escritorio. Jamás compartí mi contraseña. La marca de tiempo muestra que los cambios se hicieron a las 11:47 de la noche del 14 de febrero. ¿Estaba usted en la oficina esa noche? El 14 de febrero, día de San Valentín. Esa noche había cenado con mi amiga Patricia en un restaurante del centro. Tenía el recibo en mi bolsa, el estado de cuenta de la tarjeta, incluso fotos que tomamos en el lugar. No, yo estaba fuera. Puedo probarlo. Le mostré las evidencias, sintiendo alivio y confusión al mismo tiempo. Alguien más debió usar mi acceso de alguna forma. Pero la expresión de la agente Williams se mantuvo neutral. Necesitaremos investigar más a fondo. Mientras tanto, tendrá que alejarse de cualquier responsabilidad financiera hasta que esto se resuelva. La investigación se prolongó por meses. Cada semana traía nuevas preguntas, nuevas acusaciones, nuevas pruebas que parecían apuntarme directamente a mí. Los registros mostraban mis credenciales, mi estación, mis accesos. Las discrepancias sumaban $197,000 en varias cuentas de clientes. Laurence se volvió más distante con cada revelación. «¿Cómo es posible esto, Melody?», preguntó en una dolorosa cena familiar. «Si tú no hiciste estos cambios, entonces ¿quién fue?». Cordelia se mostró comprensiva en esos primeros días, a menudo quedándose después de las reuniones familiares para consolarme. «Sé que no lo hiciste a propósito», me decía. «Tal vez estabas abrumada y cometiste algunos errores. Papá lo entenderá con el tiempo». Pero yo sabía que no había cometido ningún error. Había sido meticulosa, cuidadosa y profesional. Alguien había alterado deliberadamente nuestros libros, y lo había hecho usando mi acceso. La pregunta que me atormentaba mientras la investigación avanzaba era simple:
¿Quién más pudo haber tenido acceso a mis credenciales de inicio de sesión? Estaba a punto de descubrir que la respuesta estaba más cerca de casa de lo que jamás imaginé. El informe final de la auditoría llegó una gris mañana de octubre, y destrozó lo poco que quedaba de mi relación con mi familia. Los investigadores concluyeron que las alteraciones fueron deliberadas, sofisticadas y diseñadas para ocultar fondos faltantes. Tan solo las multas le costarían al negocio casi $300,000, sin contar los honorarios legales y el daño a nuestra reputación. Lawrence convocó a una reunión familiar de emergencia esa misma tarde. Entré a su oficina sintiendo que me acercaba a mi propia ejecución. La habitación olía a cuero viejo y decepción, el mismo espacio donde años antes me había enseñado sobre ética empresarial y lealtad familiar. El informe final lo confirma, dijo Lawrence sin levantar la vista de los papeles. Manipulación deliberada de cuentas de clientes. Fondos movidos entre cuentas para ocultar faltantes. El patrón muestra planeación e intención. Cordelia estaba sentada frente a su escritorio, con el rostro cuidadosamente controlado. ¿Qué significa esto para el negocio?, preguntó en voz baja. Sobreviviremos, pero apenas. Las multas borrarán casi todas nuestras reservas. Algunos clientes ya hablan de irse. Lawrence finalmente me miró, y vi morir algo en sus ojos. Melody, necesito saberlo. ¿Tomaste dinero de las cuentas de los clientes? La acusación me golpeó como un golpe físico. Papá, yo jamás robaría a nuestros clientes. Tú me conoces mejor que eso. Eso pensaba, su voz apenas era un susurro, pero la evidencia no miente. Los registros de la computadora, el tiempo, la sofisticación de las alteraciones. Todo apunta a alguien con tu nivel de acceso y conocimiento. Cordelia alargó la mano y tocó suavemente la de Lawrence. Papá, quizá deberíamos considerar que esto fue un grito de ayuda. Melody ha estado bajo mucho estrés últimamente. La miré incrédula. ¿Un grito de ayuda? Cordelia, yo no hice esto. La evidencia dice lo contrario, respondió Lawrence con firmeza. Y hasta que estés dispuesta a asumir la responsabilidad de lo que hiciste, no puedo permitirte involucrarte en el negocio. Esa noche, me borró de su testamento. Mi herencia, que habría sido mi parte del negocio familiar, fue revocada. Las acciones tienen consecuencias, dijo mientras firmaba los papeles. Cuando estés lista para decir la verdad, podremos hablar de reconstruir la confianza. En los meses siguientes, la presión financiera se volvió insoportable. El negocio no podía pagar las multas, así que yo asumí la deuda voluntariamente. Refinancié mi departamento. Pedí préstamos personales y empecé a trabajar como contadora independiente para generar suficiente dinero y cubrir los pagos. Cada mes enviaba cheques para cubrir honorarios legales, multas de auditoría y préstamos del negocio. Cada mes sentía el peso de la culpa y la confusión aplastándome como una piedra. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de humillación pública. Lawrence y Cordelia me trataban como a una criminal que aún no confesaba. Agradecemos lo que haces para enmendar esto, decía Cordelia frente a otros familiares, con esa voz empapada de falsa compasión. Se necesita valor para enfrentar las consecuencias de tus errores. Pero yo no había cometido errores. Lo sabía con absoluta certeza, aunque todos a mi alrededor insistieran en lo contrario. El problema era probarlo. Empecé a guardar registros detallados de cada pago que hacía, cada sacrificio, cada humillación que soportaba. Si iba a cargar con este peso, quería documentación de lo que realmente me costaba. El archivo se engrosó con recibos, estados de cuenta y copias de cheques que sumaban más de $200,000 en multas y honorarios. Lo peor no era el dinero. Era el aislamiento. Los amigos empezaron a tratarme diferente cuando se enteraron de la auditoría. Los contactos profesionales se volvieron distantes. Incluso conocidos casuales me miraban con sospecha, como si el fraude financiero fuera contagioso. Me encontré trabajando más horas, en parte para pagar las cuentas, en parte para evitar las miradas y los susurros. Mi mundo se redujo a mi pequeño departamento, mis clientes freelance y el ritual mensual de escribir cheques para cubrir mis supuestos crímenes. Pero por las noches, cuando las cuentas estaban pagadas y el departamento en silencio, no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba mal en toda la situación. 2 años después de mi exilio del negocio familiar, empecé a notar patrones que no tenían sentido. Mientras yo luchaba por cubrir multas y honorarios legales,
Cordelia parecía prosperar. Se había mudado a un departamento de lujo en el centro de Seattle, conducía un BMW nuevo y había tomado varias vacaciones caras que documentaba extensamente en redes sociales. El negocio de consultoría realmente está despegando, explicó cuando le pregunté por su evidente prosperidad durante una incómoda cena familiar. He estado ayudando a otras firmas contables a mejorar sus procedimientos de seguridad y cumplimiento. La ironía no se me escapaba. Mi hermana construía una carrera a partir del desastre de nuestra auditoría, presentándose como experta en los mismos problemas que, supuestamente, habían sido mi culpa. Hablaba en conferencias de la industria sobre prevenir fraudes internos y detectar señales de mala conducta de empleados. Lauren sonreía orgulloso cuando ella nos mostraba artículos con su nombre. Al menos algo bueno salió de este desastre, decía, cuidando de no mirarme. Cordelia realmente se ha hecho un nombre. Me forcé a sonreír y a felicitarla. Pero algo me retorcía el estómago. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para pagar por multas que no me correspondían, mi hermana se beneficiaba de la crisis de reputación de nuestra familia. El punto de quiebre llegó en la cena de acción de gracias de ese año. Estábamos reunidos en el comedor de Lawrence, la misma mesa donde habíamos celebrado éxitos y logros familiares por décadas. La conversación giró hacia el último contrato de consultoría de Cordelia, un prestigioso compromiso con una importante firma contable en San Francisco. Me pidieron específicamente por mi experiencia en remediación de auditorías, dijo Cordelia mientras cortaba su pavó con precisión. Quieren a alguien que entienda cómo se desarrollan estos esquemas de fraude y cómo prevenirlos. ¿Esquemas de fraude? Repetí lentamente. ¿Así es como llamamos ahora lo que pasó con nuestro negocio? Cordelia levantó la vista. Su cuchillo se detuvo a medio corte. Pues sí. La auditoría encontró evidencia de manipulación deliberada. Eso, por definición, es fraude. ¿Y crees que yo manipulé deliberadamente nuestros libros para robar a los clientes? La mesa quedó en silencio. Lawrence dejó su tenedor y nos miró con el gesto de un hombre cansado de arbitrar la misma pelea. Melody, ya hablamos de esto, dijo en voz baja. La evidencia fue clara. ¿Podemos tener, por favor, una cena en paz? Pero yo no podía soltarlo. Cordelia, cuando asesoras a estas firmas sobre cómo prevenir fraudes, les dices que en nuestro caso el supuesto culpable nunca fue procesado, que ni siquiera fue acusado formalmente de un crimen. La compostura de Cordelia se resquebrajó un poco. La falta de cargos criminales no significa que no hubo delito. A veces los fiscales deciden no proceder por varias razones, como falta de evidencia suficiente para cumplir con el estándar penal. Dije rápido. Eso no significa que la conducta fuera aceptable o que no hubiera consecuencias, respondió con prisa. La miré fijamente a la luz de las velas. Algo en su tono, en la forma tan rápida y precisa en que respondió, me despertó un recuerdo. Durante la auditoría, había mostrado un conocimiento inusual sobre estándares legales y procesos de enjuiciamiento en crímenes financieros. En ese momento pensé que solo investigaba para entender mejor nuestra situación. Ahora me preguntaba si había otra explicación. Parece que sabes mucho sobre estándares de enjuiciamiento criminal, dije con cuidado. ¿Has estado investigando este tema a fondo? La mano de Cordelia se tensó en el cuchillo. Por supuesto que sí. Nuestro negocio casi fue destruido. Quería entender exactamente qué pasó y cómo evitar que volviera a ocurrir. La conversación siguió, pero yo no podía dejar de pensar en su reacción. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Comencé mi propia investigación a la mañana siguiente, impulsada por una intuición que ya no podía ignorar. Si alguien había usado mis credenciales para alterar los libros, necesitaba conocer bien nuestros sistemas, tener acceso a la oficina y estar lo bastante familiarizado con los procedimientos contables como para engañar incluso a una auditoría del IRS. La lista de personas con esa combinación de conocimiento y oportunidad era muy corta. Contacté a nuestro antiguo consultor de TI, Trevor Yamamoto, quien nos había ayudado a configurar los sistemas. En una cafetería del centro, le pregunté sobre protocolos de seguridad y registros de acceso de usuarios. La cosa con su viejo sistema, dijo Trevor, revolviendo azúcar en su latte, es que guardaba registros mucho más detallados de lo que la mayoría se imagina. Cada tecla, cada clic, cada archivo abierto quedaba registrado con hora y datos de ubicación. Direcciones IP,
identificadores de máquina, incluso ubicación física si la computadora tenía GPS. El equipo de auditoría probablemente solo revisó la información básica de inicio de sesión, pero había muchos más datos disponibles. Mi corazón se aceleró. ¿Esos datos aún existirían? Depende de los procedimientos de respaldo. La mayoría de las firmas guarda registros archivados por lo menos 7 años para cumplir con regulaciones. Pero necesitarías acceso administrativo para recuperarlos. Pasé la semana siguiente investigando sobre recuperación de datos y análisis forense. Lo que descubrí fue alentador y frustrante a la vez. Los registros detallados que Trevor describía sí podían mostrar exactamente quién había hecho qué cambios y cuándo, pero acceder a ellos requería conocimientos técnicos que yo no tenía. Fue entonces cuando recordé algo importante. Antes de la auditoría, Cordelia se había ofrecido para encargarse de nuestras copias de seguridad y de los procedimientos de archivo del sistema. Insistió en tomar esa responsabilidad, diciendo que quería aprender más del lado técnico del negocio. Conduje hasta el edificio donde operaba Harrison and Associates. El negocio se había reducido mucho después de la auditoría, pero Lawrence aún conservaba una pequeña oficina en el segundo piso. Usé mi antiguo código de entrada, esperando que no lo hubiera cambiado. La oficina estaba silenciosa y con poca luz. La mayor parte de nuestro equipo viejo ya no estaba, pero sabía que Lawrence guardaba registros financieros y discos de respaldo en la caja fuerte a prueba de fuego detrás de su escritorio. Si los registros detallados del sistema aún existían, estarían allí. Encontré cajas con discos de respaldo que cubrían hasta 8 años. Cada una estaba etiquetada con fechas e identificadores del sistema. Mis manos temblaban mientras buscaba el periodo en el que se habían hecho las entradas fraudulentas. Con una laptop que había llevado, empecé a revisar los archivos archivados. Los datos técnicos eran abrumadores, miles de entradas mostrando cada interacción con nuestro sistema contable. Pero poco a poco comenzaron a aparecer patrones. Las entradas fraudulentas sí se habían hecho usando mis credenciales. Pero, según los registros detallados que Trevor había descrito, se habían ejecutado desde la computadora de Cordelia, usando su dirección IP, desde su ubicación física en la oficina. Me quedé mirando la pantalla, casi sin creer lo que veía. La marca de tiempo mostraba que alguien había usado mi inicio de sesión desde la estación de trabajo de Cordelia en horarios nocturnos cuando yo podía probar que estaba en otro lugar. Más importante aún, el registro mostraba que se habían usado las credenciales de Cordelia para acceder a mi archivo de contraseñas varios días antes de cada entrada fraudulenta. Ella había robado mi información de inicio de sesión, la había usado para hacer las alteraciones y luego había borrado las evidencias más obvias para conservar una negación plausible. Pero había más. Oculto en una carpeta marcada como respaldo personal, encontré algo que me heló la sangre. Era un borrador de correo electrónico, nunca enviado, fechado 3 días antes de que llegara el aviso de auditoría. El asunto decía, Plan de Contingencia Investigación M. Abrí el archivo con las manos temblorosas y leí la traición más devastadora de mi vida. El correo estaba dirigido a nadie en particular, claramente un borrador que Cordelia había escrito pero que no tenía intención de enviar. Era un plan detallado para manejar la auditoría que se avecinaba y asegurarse de que yo cargara con la culpa por sus alteraciones en nuestros libros. Los cambios que hice en las cuentas de clientes deberían descubrirse en las próximas semanas, empezaba el correo. He sido cuidadosa en usar las credenciales de inicio de sesión de Melody para cada alteración, y he borrado las huellas más obvias de los registros del sistema. Cuando empiece la investigación, la evidencia apuntará directamente a ella. Leí las palabras 3 veces hasta que su significado completo me caló. Mi hermana había saboteado deliberadamente el negocio familiar y me había incriminado sistemáticamente por sus crímenes. Pero empeoraba. La personalidad de Melody juega a mi favor, continuaba el correo. Siempre ha sido la responsable, la que asume la culpa incluso cuando no la merece. Aceptará la culpa por estos cambios porque no puede imaginar que su propia hermana la traicionaría tan completamente. La frialdad clínica en su tono fue casi peor que la traición misma. Había estudiado mi carácter, identificado mis debilidades y las había explotado con precisión quirúrgica. La clave será mantener la simpatía por ella mientras apoyo la decepción de papá. Necesito parecer leal a la familia mientras la dejo cavar más hondo en su sentimiento de culpa y aislamiento.
Las oportunidades de consultoría por este escándalo de auditoría deberían valer al menos 500,000 pesos en los próximos 3 años. Mis manos temblaban mientras imprimía varias copias del correo. Esto no era solo fraude. Era conspiración. Destrucción calculada de los lazos familiares por ganancia económica. Cordelia había robado dinero, destrozado nuestro negocio y arruinado mi reputación porque vio la oportunidad de lucrar con la crisis de nuestra familia. El correo terminaba con una lista de posibles clientes de consultoría y oportunidades para dar conferencias que estarían disponibles para alguien con experiencia interna en casos de fraude contable. Había planeado construir toda su carrera sobre los escombros del negocio familiar y mi reputación destruida. Me senté en la oficina vacía rodeada por los fantasmas del éxito de nuestra familia y sentí que una furia fría se asentaba en el pecho. Durante 7 años, había cargado culpas que pertenecían a otra persona. Pagué por crímenes que no cometí, soporté humillaciones que no merecía y vi a mi hermana lucrarse con mi sufrimiento. Eso terminó ese día. Llamé a Laurence y a Cordelia por separado, pidiéndoles que se reunieran conmigo en su casa esa noche para una discusión familiar importante. Les dije que tenía algo significativo que compartir sobre la auditoría, algo que podría ayudarnos a avanzar de una vez por todas. Laurence sonó cansado, pero esperanzado. ¿Estás lista para decirnos lo que realmente pasó, Melody?, preguntó. Sí, papá, dije en voz baja. Estoy lista para decir exactamente lo que pasó. La respuesta de Cordelia fue más cautelosa. ¿Qué clase de información? Evidencia, dije simple. Documentación que cambia todo lo que creíamos saber sobre la auditoría. Esa tarde llegué a la casa de Laurence con un maletín que contenía impresiones de los registros del sistema, copias del correo de Cordelia y una línea de tiempo detallada mostrando exactamente cómo ejecutó su fraude. También llevaba un análisis financiero completo que demostraba cómo mis pagos a lo largo de los años habían excedido las multas reales por más de 50,000 pesos. Laurence ya estaba sentado en su oficina cuando llegué. Cordelia entró unos minutos después, arreglada y confiada con su atuendo de negocios. No tenía idea de que su conspiración de 7 años estaba a punto de desmoronarse. Gracias por venir, dije, colocando el maletín sobre el escritorio de Laurence. Sé que esta situación ha sido difícil para todos y quería compartir información que creo que dará claridad. Cordelia se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué tipo de información? Abrí el maletín y saqué el correo impreso. Información sobre quién realmente alteró nuestros registros contables, quién cometió el fraude y quién le ha mentido a esta familia durante 7 años. Le pasé el correo a Laurence primero. Mientras lo leía, vi su rostro cambiar de confusión a estupor y luego a una herida furiosa. Cordelia, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Explícanos qué significa esto. He esperado 7 largos años por este momento. Ahora, al fin, la verdad podría liberarme. El abogado de confianza de Laurence confirmó que el correo de Cordelia constituía una admisión de culpabilidad y conspiración para cometer fraude. Semanas después, los investigadores federales reabrieron el caso, esta vez enfocándose en la sospechosa correcta. Cordelia enfrentó cargos penales por malversación, fraude y conspiración. Finalmente recibió una sentencia de 3 años de prisión y la revocación permanente de su licencia de contadora. Su negocio de consultoría se derrumbó de la noche a la mañana cuando sus clientes supieron de su condena, y se vio obligada a liquidar su estilo de vida de lujo para pagar la restitución a las víctimas originales y cubrir honorarios legales. Laurence, devastado por la revelación de que había pasado años castigando a su hija inocente mientras protegía a la culpable, transfirió la propiedad total de los activos comerciales restantes a mí y públicamente limpió mi nombre en publicaciones del sector. La reputación cuidadosamente construida por Cordelia como experta en prevención de fraude se convirtió en motivo de ridículo profesional cuando salió la verdad, y se quedó sin empleo en cualquier campo financiero. Laurence luchó con la culpa por su favoritismo y por los años de trato injusto que me había impuesto, y terminó entrando a terapia para enfrentar su incapacidad de ver más allá de las manipulaciones de Cordelia. Mientras firmaba los papeles que me convertían en la única propietaria de Harrison and Associates, reflexioné sobre cómo el mayor error de Cordelia fue subestimar a la hermana a la que intentó destruir. Tenía razón en algo, yo era la responsable, lo suficientemente meticulosa como para investigar,
persistente como para descubrir la verdad y lo bastante fuerte como para reconstruir lo que ella había tratado de derribar. Y ahora sabía que, a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la crueldad calculada de alguien se convierta en la base de su propia caída.